capítulo en el que se conversa sobre si el miedo sea útil o viceversa. Hermosas ruedas de carro tenéis aquí, don Jonás, que me recuerdan la imagen del medievo de la rueda de la fortuna, unas veces tocados por la ventura y otras rodando abajo afligidos por el infortunio. Hermosa semblanza, señor Netijote. Si bien a mí la rueda me hace pensar que hoy día todos vamos pendiente abajo hacia el desastre. Os percibo pesimista, aunque convengo con vos que los voceros televisivos e internéticos ya no proclaman buenas nuevas. Todos son desgracias, guerras, pandemias, carestías y hambre, muerte y destrucción. Parece que nos desayunemos cada día con los jinetes del apocalipsis compartiendo nuestra mesa. No es para menos. A ello habría que añadir la inexorable destrucción del planeta, la desaparición del humano por el autómata, la extinción. Corto quedó mi calificativo. Jonás, no sois pesimista, sois catastrofista. ¿No os parece que de esta manera se está atemorizando a las gentes de todo lugar y condición, llevándolos a un estado de alerta permanente? La única salvación frente a la aniquilación vendrá de la certeza de que el cataclismo es forzoso e ineludible. ¿Y ahora sois profeta del fin de los tiempos? La misión del profeta, mi querido Hidalgo, siempre ha sido proclamar la desgracia futura para que no llegue a ocurrir. ¿Y qué sucederá si en lugar de poner a todos a trabajar para la futura debacle, quedan tan abatidos que deciden vivir los últimos momentos con alegría mientras llega la catástrofe final? Pues alguien tendrá que hacer algo, motivado por la ética de la herencia de las generaciones venideras. Eso puede llevar a una deriva autárquica peligrosa. O a la toma de conciencia de los mandatarios que actuarán impulsados por el estado de opinión de sus pueblos. Más bien percibo en las gentes un miedo emocional, un susto que no conduce al raciocinio, sino al paralizante estupor o a la indiferencia de las mentes anestesiadas. Además, el futuro está rodeado por una niebla de incertidumbre. ¿Cómo sabéis que la perdición que teméis va a ocurrir y que no es otra la fatalidad que nos aguarda en los tiempos por venir? Eso sería pensar el cataclismo como un riesgo que ponderar y luego mitigar o asumir. En cambio, tenemos que ver la catástrofe como un destino ineludible para que el miedo nos haga evitar el daño y la pérdida que acarrea. Igual sería más estimulante conducir el temor hacia la protección de algo que a todos parezca valioso. Parece que no os dais cuenta, caballero, que por primera vez en la historia el ser humano ha adquirido la capacidad de destruirse a sí propio, y eso requiere de precaución y no de prevención. Cierto es, doctor Jonás, pero muchos piensan que siempre hallaremos la manera de evitar el descalabro fatal. Y eso, amigo Netijote, es mirar esta rueda y ver una ruleta del infortunio.